La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, fue la encargada de inaugurar la jornada del Día Internacional de la Mujer Rural aquí en Calamocha, y nosotros hemos querido aprovechar esta ocasión para invitarle a Calamocha TV y en concreto a nuestro informativo Calamocha Noticias. Pasamos a presentarla a María Victoria Broto, consejera del Gobierno de Aragón de Ciudadanía y Derechos Sociales. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes y un placer haber participado en este Día de la Mujer Rural celebrado aquí en Calamocha. Unas jornadas, las que se celebraban en Calamocha, que son también se han celebrado en Ejea de los Caballeros, en Sabiñánigo, en Cariñena, para reivindicar el papel de la mujer rural en esta sociedad. Sí, lo que hemos querido hacer con esta jornada, el Día de la Mujer Rural, se celebra el día 15 de octubre. Y con estos actos lo que hemos querido manifestar es que para el Gobierno de Aragón es fundamental hablar de la mujer, pero también de la mujer en el medio rural, porque realmente quien decide dónde permanecer en las familias, en muchos casos son las mujeres. Cuando las mujeres deciden vivir en el mundo rural es cuando se mantiene esa población. Y para eso es muy importante, por una parte, mantener los servicios. Yo siempre digo que las mujeres nunca decidimos vivir en un lugar donde no tenemos futuro para nuestros hijos. Y por lo tanto, en este sentido, somos conscientes de que para que las mujeres decidan permanecer en el mundo rural, y es lo único que logra ese asentamiento de la población, es fundamental tener buenos servicios. En Aragón tenemos 62 escuelas, 62 localidades que tienen escuelas con menos de 6 alumnos. Si en esas poblaciones no existieran las escuelas, es que prácticamente estarían a punto de desaparecer. Por lo tanto, las mujeres, para vivir en el mundo rural, necesitamos servicios, pero también necesitamos empleo, también necesitamos igualdad de oportunidades. En Aragón tenemos 270.000 mujeres que viven en el mundo rural. Y si hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, si no tenemos en cuenta las mujeres que viven en el mundo rural, en Aragón, es que no hablamos de igualdad. Y por lo tanto yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta medidas de discriminación positiva, es decir, que ayudemos de una manera especial a las mujeres que viven en el mundo rural, porque es la única manera de mantenerlo. Y por esto en estas jornadas lo que hemos querido manifestar es el compromiso del Gobierno de Aragón con estas mujeres, la necesidad que tienen de ayuda para que se mantengan en el medio rural, y también hemos hecho una mesa redonda con personas, con mujeres que viven en el mundo rural, para que nos cuenten sus experiencias, cómo viven, qué encuentran de positivo en el mundo rural, qué dificultades tienen, y por lo tanto yo creo que son son jornadas para que el Gobierno de Aragón mantenga realmente su compromiso con el mundo rural, pero también escuchemos a las mujeres que viven allí para ver en qué cuestiones tenemos que mejorar. ¿Qué conclusiones saca de todos estos encuentros en los que ha estado usted? De los encuentros a los que he acudido, la conclusión a la que he llegado es, por una parte, lo que decía, que los servicios son fundamentales, que los servicios son los educativos, son los sanitarios, pero también, por ejemplo, en los servicios sociales, cuando nosotros aplicamos la ley de dependencia, por una parte logramos que las mujeres no tengan que dedicarse al cuidado de los mayores, porque la propia administración con la ley de dependencia tiene que cumplir con la obligación de ayudar a las personas mayores, pero también se crean puestos de trabajo. Es fundamental la formación. Tenemos que reflexionar en esas titularidades compartidas para las mujeres que se dedican a la agricultura y a la ganadería, que afortunadamente cada vez son más. Pero hay otras cuestiones que nos han planteado que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, las dificultades que se han encontrado algunas mujeres emprendedoras para tener viviendas en el medio rural. Lo que dicen es que en el medio rural, en muchos casos, no encontramos con viviendas adecuadas para poder vivir. Pueden encontrarse viviendas rurales en las que hay que invertir bastante para que resulten confortables. Entonces, eso es uno de los temas que nos han planteado. Y realmente yo creo que lo fundamental es que tengamos en cuenta que si queremos mantener el mundo rural, y es la única manera de que nuestro territorio esté poblado, que nuestro territorio no padezca de los incendios, no tenga esas dificultades, es mantener la población. Y para mantener la población pues tenemos que pensar en todo esto y lógicamente en que las mujeres tengan la posibilidad de tener un puesto de trabajo,
porque las mujeres en el mundo rural lo que quieren es vivir igual que en el mundo urbano, con independencia económica. Hablamos ahora de trabajo. Sabemos que antes de acudir a esta jornada en torno al Día Internacional de la Mujer Rural, se reunió usted con el alcalde de Calamocha y estamos seguros de que habrán hablado de la residencia y de esos 750.000 euros del Fondo de Inversión de Teruel que con cargo a su consejería, que se van a destinar para terminar la construcción de este edificio. Bueno, con el alcalde de Calamocha, como se pueden imaginar los vecinos de Calamocha y de la comarca, que es un hombre entusiasta, que tiene mucha pasión por su pueblo y por mejorar las cosas, hemos hablado de muchas cosas. Pero entre otras del proyecto de la residencia. Es un proyecto que para él es un sueño conseguir esto, un sueño pero que él quiere conseguir. Y en este sentido, pues es un proyecto que lleva desde 1990. Él, desde que llegó al ayuntamiento, ha tenido claro que esto lo quiere resolver. Se han invertido más de 3,5 millones, pero hay que terminarla. Y para eso a mí ya me invitó en otra ocasión, visitamos la residencia, que por cierto está en un lugar precioso. Él decía esta tarde que se había elegido ya el sitio, la habitación, si algún día es residente donde quiere estar. Yo le dije que yo también, porque está al lado de un parque precioso. Entonces necesitaba un presupuesto para terminarla. Nosotros le dijimos desde el Gobierno de Aragón que si podía conseguir esa financiación del FITE, nosotros cuando estuviera la residencia terminada le garantizábamos que concertaríamos plazas para que esa residencia fuera sostenible, es decir, no fuera gravosa para el ayuntamiento. Y ya ha conseguido estos 750.000 euros. Hay que decir que cuando uno tiene un sueño y pone empeño, lo consigue. Tiene estos 750.000 euros, lo que va a hacer de manera inmediata es licitarla, y cuando esté terminada, que espero que sea pues lo antes posible, él tiene la ilusión que sea a lo largo del 2018, pues nosotros concertaríamos plazas para que esa residencia sea una realidad. Y creo que es muy positivo, por una parte, porque es un proyecto que lleva mucho tiempo y que tiene que ser una realidad, porque seguro que hay muchas personas en Calamocha y en el entorno que quieren estar en una residencia, en un centro de calidad. Y por otra parte también una residencia supone una inyección importante en la generación de puestos de trabajo. Esta residencia tendría 78 plazas, lo que supondría que de manera inmediata pues entre 30 y 40 puestos de trabajo se contratarían. Además, en la mayoría de los casos es empleo femenino. Hablábamos antes de la necesidad de puestos de trabajo para las mujeres para que permanezcan en el mundo rural. Por lo tanto, esto unido a todos los proyectos que ha tenido el alcalde en la creación de puestos de trabajo, que yo sé que ha hecho un gran esfuerzo, tenía mucha preocupación con el paro que había en esta comarca, esos 200 puestos de trabajo que ya se han creado, el incremento que Basque Company tiene previsto. Él hablaba de alrededor, con los de la residencia, de una creación de 400 puestos de trabajo. Esto es muy importante. Pero yo creo que de todos los puestos de trabajo, que estoy segura que para él todos son fundamentales, yo creo que estos de la residencia para él tienen un significado especial. Y estoy segura que para el pueblo, porque si el alcalde pone tanto entusiasmo es porque estoy segura que es una cosa que le preguntan por la calle a diario. ¿Qué pasa con la residencia? ¿Cuándo va a ser una realidad? Pues ya hemos puesto los mimbres para que sea una realidad. Cuando vino aquí su compañero, el consejero de Sanidad, Sebastián Zelaya, también bajó a ver la residencia, a conocer cómo era el edificio. Creo que fue en marzo para la inauguración de Captur, la Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural. Le preguntábamos qué le parecía que se trasladase el centro de salud a ese edificio. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece que se traslade este servicio allí? Me parece muy bien. Desde luego nosotros a la residencia lo que le vamos a exigir es que cumpla con la normativa y que tenga una calidad máxima, y eso desde luego está garantizado. Pero hay espacio para que pueda ese centro de salud trasladarse a la residencia. Decíais que había invitado al consejero de Sanidad a que visitara la residencia. Es que yo creo que el alcalde a visitar la residencia invita a todo el mundo que venga aquí, porque yo creo que es su preocupación, su máxima preocupación. Entonces, a mí me parecería muy bien por muchas razones. Desde el punto de vista de espacio, hay espacio suficiente. Es un sitio que es agradable, como decíamos antes, al lado de un parque. Yo creo que está muy bien.
e incluso de cara al servicio de la propia residencia, yo creo que eso facilitaría las cosas, porque bueno, los propios residentes son usuarios del centro de salud, y de cara pues a los servicios médicos, los servicios sanitarios, yo creo que facilitaría las cosas. O sea que yo creo que aquí lo que tendríamos, cuando esto se termine, pues una excelente residencia y un mejor centro de salud del que tiene hasta ahora Calamocha. Sí que le tengo que preguntar por la financiación del Fondo de Inversión de Teruel, que se emplea para realizar, en este caso para finalizar la residencia de Calamocha. También se han destinado partidas a otras residencias de la provincia turolense con cargo al Fondo de Inversión de Teruel. Quería preguntarle si le parece el lugar más idóneo para sacar o para conseguir la financiación para realizar estos servicios, porque muchas veces en Teruel se habla de que el Fondo de Inversión de Teruel debería destinarse a proyectos estratégicos, que bueno, el director de Caja Rural la semana pasada nos reconocía que en Teruel pues no hay suficientes proyectos estratégicos para que el FITE se dedique únicamente a esto. Él también bueno, se mostraba crítico con determinados repartos del FITE, aunque en concreto con la residencia él decía que al fin y al cabo iba a servir para generar empleo, con lo cual no le parecía mal que se dedicase el FITE a este fin. ¿Cree que el FITE es el mejor lugar del que sacar el dinero para estos servicios? Yo iba a decir lo mismo, no sabía que había dicho estas palabras el director de la Caja Rural de Teruel, pero es que para Calamocha es desde luego algo estratégico, es un proyecto estratégico la residencia, es un proyecto estratégico en cuanto que mejora la calidad de vida, pero sobre todo que supone una creación de puestos de trabajo. Creación de puestos de trabajo femeninos, un trabajo pues que tiene continuidad, no es una cosa coyuntural, por lo tanto yo creo que es un proyecto estratégico. Dinero para las residencias del FITE. Yo creo que el dinero para las residencias del FITE tiene que ser para aquellas residencias que sean necesarias y que sean sostenibles. Lo que no serviría es que una localidad decidiera hacer una residencia y tuviera 4 residencias alrededor, compitiéramos con otras residencias y fuera un proyecto que no fuera sostenible. Nosotros hemos hecho un mapa de servicios sociales de acuerdo con la Ley de Servicios Sociales, y en ese mapa se plantean dónde es necesario construir residencias. Y Calamocha es un sitio donde sí que es necesario construir una residencia. Por lo tanto, a mí sí que me parece positivo. Lo que no me parecería es que el dinero del FITE lo invirtiéramos en hacer residencias o otro tipo de estructuras que siempre son beneficiosas, pero que no fueran necesarias ni sostenibles. Porque a lo mejor podemos llegar a situaciones de este tipo, pero en el caso de Calamocha está claro que esta residencia es un proyecto estratégico. En otros momentos se han hecho otro tipo de proyectos, y en otros momentos el Gobierno de Aragón ha tenido presupuesto para llevar a cabo la construcción de residencias. No es el momento, y no es el momento por una razón, porque nosotros en este momento hemos pensado que nuestro presupuesto lo tenemos que invertir en dar servicios a las personas. Quiero decir, el dinero que tiene el Gobierno de Aragón en este momento lo estamos invirtiendo, cuando hablamos de personas mayores, aparte de los hogares y de proyectos, en atender a personas dependientes. Nosotros llegamos al Gobierno, en los 4 años anteriores se habían perdido 7.000 puestos de dependientes que dejaban de recibir la prestación, y hemos incrementado en 7.800 personas las que reciben la prestación de dependencia. En esta comarca, la comarca del Jiloca, con los 52 pueblos, lo que están recibiendo las personas de esta comarca son 526.000 euros en diferentes prestaciones de la dependencia. Bueno, pues si multiplicáramos esos 526.000 euros por los años, a lo mejor se podría construir una residencia, pero nosotros hemos creído que lo más importante es ayudar a las personas, es decir, concertar plazas, que haya centros de día, que tengan ayuda a domicilio. Más de 1.600 horas de ayuda a domicilio tienen mediante una adjudicación que ha hecho el Gobierno de Aragón para las personas que viven en la comarca del Jiloca. Estas cosas son muy importantes. Por lo tanto, residencias sí, donde sean sostenibles, y si son proyectos desde el punto de vista de la creación de puestos de trabajo, claro. Es que una residencia necesita de una gran cantidad de personal que es cualificado y que además tiene continuidad, porque la residencia es una inversión de futuro y que no tiene una finalidad, un fin.
De su consejería dependen áreas muy diversas, todas relacionadas con los servicios a la población. Y en este caso le quiero preguntar por las personas de la tercera edad. Creo que también conoce el hogar de la tercera edad de Calamocha, Sí. que en visitas anteriores ha podido estar allí. Sí, que funciona estupendamente, por cierto. Quería preguntarle porque este verano nosotros conocimos el caso de que los voluntarios, la asociación, había realizado una serie de turnos voluntarios para evitar que el centro se cerrase durante el verano y que estuviese siempre abierto, a pesar de que los conserjes o la trabajadora social estuviesen de vacaciones. Ya sabe que en los últimos años, no solamente de esta legislatura, sino también de la anterior, pues se llevó a cabo un proceso de, pues se decidía cerrar este tipo de centros durante un periodo de un mes más o menos para evitar costes. No sé si se está planteando la situación en su consejería de cara al futuro. Lo cierto es que en verano tenemos dificultades en los centros de personas mayores, en los hogares, pues por el tema de las vacaciones lógicas de los trabajadores. A mí algunas veces me dicen, es que también en verano las personas necesitan servicios. Sí, es cierto. También lo que ocurre también es que, por otra parte, los trabajadores siempre queremos las vacaciones en verano. Pero bueno, esto no vamos a hablar. Por supuesto que los trabajadores tienen derecho a su descanso vacacional. Y sí que estamos intentando, en la medida de lo posible, el que los centros no se cierren en verano. Veremos cómo lo podemos organizar esto en la provincia de Teruel. Esto es una cosa que se tiene que gestionar desde la propia dirección provincial, pero desde luego intentamos, porque es que el hogar de personas mayores, que a mí me gusta esa palabra hogar, hay gente que piensa le gusta más llamarlos centros, me parece que son hogares, que es su casa. Entonces, no sé, es como si a uno le cierran la casa en un determinado periodo del año. Entonces, intentaremos, en la medida de lo posible, racionalizar los periodos vacacionales, pero intentar pues que no se cierren. Y también hay que decir una cosa, agradecer el trabajo de los voluntarios, porque cuántas cosas se hacen gracias a los voluntarios y el apoyo de la sociedad. Es que el voluntariado también depende de mi consejería. Y me parece fundamental para mejorar la sociedad, nunca sustituyendo los puestos de trabajo, pero desde luego muy importante, personas que creen, que trabajan, que aportan a la sociedad y que gracias a ellos mejoramos las cosas. Nos hablaba antes de la ley de dependencia. ¿Cómo ve la situación de la financiación de cara a las ayudas de la dependencia? Porque sabemos que no depende exclusivamente del gobierno aragonés, sino que depende también del nivel estatal. Pues la financiación de la dependencia, desde luego, es una de nuestras preocupaciones. Uno de nuestros dolores de cabeza fundamentales viene de ahí. Nosotros decía que desde que estamos en el gobierno hemos atendido a 7.800 personas más. Hemos atendido a 7.800 dependientes más. Y sin embargo recibimos del gobierno de España lo mismo. En 2015, en 2016, ahora en 2017, hemos recibido 31 millones de euros. En 2015 gastamos el gobierno de Aragón 188 millones. En 2016, 200. Estamos esperando cuando acabe este año lo que gastaremos, que serán cifras parecidas. Y sin embargo, del gobierno de España recibimos 31 millones. Por lo tanto, si tenemos que pagar el 50%, cada una de las administraciones, 50% Madrid, 50% el Gobierno de España, pues cada año tendríamos que recibir más de 60 millones más de lo que estamos recibiendo. Si nosotros recibiéramos del Gobierno de España lo que necesitamos para financiar la dependencia, ya no tendríamos lista de espera. Hubiéramos podido atender a todos los dependientes que en este momento están en lista de espera. Y ese compromiso se lo pedimos al Gobierno de España. Con poco éxito hasta el momento, pero la verdad es que nosotros seguiremos presionando y pese a esto, porque si nosotros hubiéramos dicho solo pagamos el doble que el gobierno de España, pues 60 millones, no hubiéramos podido atender a nadie más de los que estamos atendiendo. Y desde luego atender a los dependientes es, por una parte, aplicar una ley, y a nadie se nos ocurre que una ley no se debe cumplir, pero también es una apuesta de este gobierno, porque las personas dependientes son personas que lo han dado todo por esta sociedad. Son personas mayores que necesitan ayuda o personas jóvenes que por cualquier problema necesitan de esa ayuda porque no son autónomos. Y desde luego este gobierno ha tenido clarísimo que tenía que cumplir con esta ley y que tenía que apostar económicamente por esas personas.
También quería preguntarle por la ley de pobreza energética, por la ley para intentar paliar o ayudar a las personas que sufran este tipo de problemas, sobre todo ahora que, aunque el tiempo no lo indique, pues nos acercamos al invierno. ¿Cómo está esta situación ahora mismo? Nosotros aprobamos en el Parlamento aragonés una ley para acabar con la pobreza energética. Quiere decir, para evitar que a nadie le corten ni la luz y el gas porque no tenga recursos. Es una ley que aprobamos y que cumplimos. Y que ahora las comarcas reciben una cantidad, unos recursos, para que aquellas personas que los centros de servicios sociales certifiquen que no pueden pagar su energía porque tienen dificultades, se les pueda pagar con ese presupuesto de la ley de pobreza energética. Pero también digo, desde que llegamos al gobierno, nosotros hemos trabajado y hemos impedido que a nadie le corten la luz o el gas. Porque lo que hemos hecho es firmar unos acuerdos con las empresas suministradoras, con Endesa, con Iberdrola, con todas las empresas suministradoras, de manera que si una familia no tenía recursos, no se le pudiera cortar el suministro. No se le podía cortar el suministro, y lo que se hacía era esperar a que llegaran las ayudas de urgencia para poder pagar esta cantidad. Porque desde luego yo creo que los aragoneses no podemos tolerar eso. O sea, yo creo que nos avergonzaríamos si alguien no tiene luz o no tiene gas durante todo el año, pero en estos momentos pues con mucha más razón. Entonces, en este tema lo hemos tenido claro desde el primer momento, antes de aprobar la ley, y ahora con la aprobación de la ley, ya digo, a las comarcas les llegan recursos presupuestarios para hacer frente a estas dificultades. César, más o menos en Aragón, ¿cuántas personas se benefician de este tipo de ayudas? Pues hemos en el año, este año, en 2017 hasta ahora, se han beneficiado 7.000 familias y ha supuesto una inversión de 1.500.000 euros. Falta lo que falta de año, pero esta ha sido la situación que hemos tenido. Bueno, y no querría terminar esta entrevista sin preguntarle por los casos de violencia de género. De aquí a un mes se va a celebrar, concretamente el 25 de noviembre se va a celebrar el Día contra la Violencia de Género. En lo que llevamos de año hay casi 50 mujeres que han fallecido por esta lacra, por calificarla de alguna forma. Sí que me gustaría saber cómo está afrontando su consejería la lucha contra esta situación, y también si en el medio rural se observan diferencias en el medio rural con el mundo urbano, aunque tampoco sean comparables porque en las ciudades vive mucha más población que en el mundo rural. Y también que nos hable de los protocolos que se están llevando a cabo desde el Gobierno de Aragón. La verdad es que el tema de violencia de género es una de las lacras más graves que tenemos, algo que no podemos consentir y que desde luego tenemos que poner todos los recursos en este tema. El Gobierno de Aragón desde luego ha hecho una campaña muy importante, por una parte con el sistema educativo, porque la violencia de género desde luego parte de que se cree que hay desigualdad entre hombres y mujeres. Hay que educar a los niños desde la infancia, o sea, desde las escuelas infantiles en esa igualdad, en las familias también, y no se puede consentir ningún tipo de maltrato, porque consentir algún tipo de maltrato, y eso es muy preocupante a veces en los adolescentes, cuando las chicas pues consienten pues que sus compañeros, sus novios pues les miren el móvil, no les dejan poner determinada ropa. No se debe consentir nada, porque ese es el inicio de una relación que está enferma. Por lo tanto, yo creo que eso es importante. Pero también hemos hecho muchas campañas desde las comarcas. Se está trabajando mucho en el tema de la violencia de género, y al trabajar desde las comarcas en Aragón, lo que llegamos a todo el territorio. Y afortunadamente hemos incrementado mucho en el presupuesto en ese sentido. Yo creo que en los centros de servicios sociales se detectan los casos que se ven de violencia psicológica, de violencia física, de maltrato. Yo creo que eso es muy importante, y sí que se ve en los últimos años cómo era un tema que parece que solo se denunciaba en lo urbano, pero en este momento también se denuncia en el mundo rural. A veces dice la gente, es que hay más casos. Yo creo que lo que pasa es que se denuncia más, que tenemos más conciencia de que es un tema que no se puede consentir. Pero en ese sentido nosotros lo que siempre recomendamos es que se denuncie en los centros de servicios sociales. Hay un teléfono para poder denunciar,
que se denuncie ante la Guardia Civil, que si alguien conoce situaciones de maltrato, de violencia, también lo haga. Los familiares, los vecinos, los que ven una situación de este tipo, yo creo que es muy importante que la sociedad tomemos conciencia de este tema. Y no tenemos datos de las diferencias entre mundo rural y mundo urbano. Hemos hecho protocolos tanto en el tema del maltrato, hemos hecho protocolos también para ver cómo actuar en los temas de maltrato con mujeres discapacitadas. Hemos hecho también protocolos para la trata de mujeres con fines de explotación sexual, o sea que estamos hablando aquí de muchos temas. Desde el Instituto de la Mujer estamos poniendo, desde luego, mucho interés, muchos recursos, mucho trabajo en este tema, en las casas de acogida, en fin. Y también hemos trabajado para pedirle al Gobierno de España un pacto contra la violencia de género, un pacto que se ha firmado recientemente, que yo creo que es un paso adelante, porque cuando decimos que hacemos un pacto contra la violencia de género, lo que decimos es que todos somos conscientes, todo el Estado, de que es un problema que tenemos que resolver entre todos. Y para eso hay que poner todos los recursos a nivel social. Desde luego nosotros lideramos todo lo que tiene que ver con este tema, pero no es un tema solo nuestro, es un tema de educación, es un tema de la sociedad, es un tema de las fuerzas de seguridad del Estado, pero nosotros lo que intentamos desde nuestro departamento es coordinar todo ese trabajo, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Y avanzamos, pero solo que haya un caso ya es algo que nos tiene que hacer ver que tenemos aún mucho por hacer. Lamentablemente, como usted bien decía, todavía a estas alturas del siglo XXI queda mucho por hacer. María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, nos hubiera gustado hablar con usted de muchos más temas, pero vamos a dejarlo aquí. Esperamos verle próximamente también por Calamocha, sobre todo en esa futura inauguración de la residencia de Calamocha, que ya está afrontando su fase final de construcción. Muchísimas gracias por haber venido a Calamocha Noticias. Muchísimas gracias. Como siempre, un gran placer estar en Calamocha. Bueno.